trata de una variable cuantitativa, continua, y finalmente representaciones gráficas. Empezamos con las columnas adicionales en la tabla de distribución de frecuencia. Habíamos definido las frecuencias absolutas como la cantidad de casos que tenemos en cada categoría, el recuento de casos que hay en cada categoría. Ahora vamos a agregar una columna más con las que definiremos ahora como frecuencias absolutas acumuladas. Son aquellas frecuencias que corresponden a la categoría y a las categorías anteriores. Esta palabra, anteriores, sugiere que no es posible definir esta frecuencia acumulada cuando se trata de variables nominales. Es necesario que las variables tengan un nivel de medición por lo menos ordinal para que podamos hablar de frecuencias acumuladas. Las frecuencias absolutas acumuladas son entonces la cantidad de casos que contamos en la categoría que estamos observando, además de los casos que vienen acumulados de las categorías anteriores, es decir, la suma de las frecuencias previas a la categoría que contamos y ella misma también. Eso genera una columna más en la tabla, que es la que llamamos de esa manera frecuencias acumuladas y que indicamos con la letra F mayúscula. Del mismo modo que hicimos con las frecuencias simples, podemos transformar estas frecuencias absolutas, podemos transformarlas en relativas, simplemente dividiendo por el número total de observaciones. La notación que utilizamos es una F mayúscula y aquí resulta el número de observaciones dividido el total de casos, resulta en las frecuencias relativas de la variable. Aquí vemos expresiones como que, por ejemplo, con la frecuencia relativa del 32% nos indicaría que el 32% de los que fueron aquí relevados no llegó a terminar el secundario. ¿Eso qué quiere decir? Que un 32% de los casos está en la categoría secundario incompleto o bien en una categoría anterior a ella. Incluye todos los casos previos, es decir, no terminó el secundario porque lo empezó y no lo terminó, o bien porque pertenece a alguna de las categorías anteriores, es decir, no llegó a terminar el primario, o lo terminó y no comenzó el secundario, etc. Para calcular estas frecuencias, como dijimos, solamente es posible trabajar con variables de nivel ordinal o cuantitativo. Para las nominales no tiene sentido esta definición. En este esquema vemos entonces las frecuencias que hemos definido hasta el momento. Una tabla de distribución de frecuencias completa contiene frecuencias absolutas y relativas y contiene frecuencias simples y acumuladas. Y aquí están las letras, las expresiones que utilizamos para representarlas. Cuando tratamos con variables cuantitativas, es imposible trabajar con las categorías originales de la variable, debido a que el número de categorías es muy grande. Cuando una variable es continua, admite infinitos valores. El ejemplo que acá estamos viendo, de los pesos al nacer, muestra cómo una tabla de distribución de frecuencias con la misma lógica que venimos trabajando en las variables nominales, no tiene sentido aquí, es decir, no cumple con la función de resumir efectivamente los casos. ¿Por qué no lo hace? Porque la cantidad de filas que tiene esta tabla es casi tan grande como la de la matriz original, como la de la matriz de datos original. Y esto sucede porque los pesos al nacer constituyen una variable continua. Eso significa que uno puede encontrar niños que pesan 3.750 gramos con 20, 3.750 con 25, etc. Hay valores intermedios, todos los valores intermedios son posibles, y aunque la idea de continuidad en nuestro dominio de las mediciones no es idéntica a la continuidad matemática, a los fines prácticos tiene la misma limitación, introduce la misma limitación, que es la de impedir una enumeración completa de esas categorías, para lo cual se vuelve indispensable construir intervalos, construir rangos de valores de la variable, dentro de los cuales contaremos, por las frecuencias absolutas, a la cantidad de individuos que caen dentro de ese intervalo, y ya no miraremos los valores exactos de la variable. Disponemos de tres maneras diferentes de construir estos intervalos para una variable continua. La primera de las formas simplemente considera intervalos de la misma amplitud. Los intervalos de la misma amplitud se construyen a partir de la amplitud completa del campo de variación completo de la variable. En este ejemplo vemos que el valor mínimo observado de la variable peso es de 1.399 gramos y el máximo es de 4.550. La diferencia entre esos dos valores nos da la amplitud, el
campo de variación de la variable pesos al nacer, que es de 3.141. Si a esa diferencia la dividimos en el número de intervalos que pretendemos, supongamos para este ejemplo que queremos construir 4 intervalos para esa variable, dividimos esa amplitud completa en 4 y obtenemos 785, que es la amplitud que debe tener cada uno de los 4 intervalos. Luego, simplemente tomamos el valor más bajo, el 1399, y le sumamos esa amplitud para alcanzar el límite superior del primer intervalo. Y de manera equivalente vamos agregando los 785 gramos a cada uno de los límites de los intervalos para construir los 4 intervalos que pretendemos. El primer límite aparece en 2184 y así con el resto. La tabla que resulta en este caso, ahora sí una versión abreviada de la tabla original, contiene los 4 intervalos y contiene el recuento de casos, la frecuencia absoluta simple, también está aquí calculada la relativa, de cada uno de los intervalos. Notemos que esta operación tiene el beneficio de simplificar la presentación de los datos, pero tiene el inconveniente de habernos hecho perder datos. Sabemos que hay una cierta cantidad de casos dentro del primer intervalo, pero ya no sabemos cuáles son los valores exactos de cada uno de los individuos que caen dentro de ese intervalo. Una cosa es a precio de la otra. El segundo de los procedimientos para construir los intervalos no pone el acento en la amplitud de ellos, es decir, no pone como condición que la amplitud de los intervalos sea idéntica para todos los que construyamos, sino que se concentra en la proporción de casos que van a ir a parar a cada uno de los intervalos. Y los elabora a los límites de tal manera que esas proporciones de casos sean iguales o muy similares. Por ejemplo, si fuese como en el anterior 4 intervalos que solicitamos, pediríamos que un cuarto de los casos estuviera en cada uno de ellos, 25% de los casos en cada intervalo. Para ello debemos recurrir a las frecuencias acumuladas. En estas frecuencias acumuladas vemos que el valor 2214 acumula aproximadamente el 25% de los casos. No es exactamente el 25%, pero no hay ninguna frecuencia acumulada que tenga exactamente ese valor. Entonces vamos a tomar a ese como el límite del primer intervalo. Y del mismo modo tomaremos los valores de la variable que acumulan el 50% y el 70% y el 75% para construir los demás límites. De esta manera tendremos intervalos que tienen cada uno de ellos el 25% de los casos. Esto es, hasta el primer límite, el primer límite del intervalo acumula un 25% de los casos. El segundo límite acumula un 50% de los casos, con lo cual dentro del segundo intervalo cae el segundo 25% de los valores de la variable. Así entonces resulta una tabla que contiene no exactamente el 25% de los casos, pero aproximadamente. Si quisiéramos 5 intervalos, buscaríamos los valores que acumulan 20%, 40%, 60% y 80%, y del mismo modo para la cantidad de intervalos que nos interese. Por último, un procedimiento diferente para construir los intervalos es aquel que no tiene en cuenta los valores observados de la variable ni sus frecuencias, sino que trae un criterio desde fuera, un criterio teórico, un criterio que viene de la bibliografía o de los antecedentes. Para nuestro ejemplo de los pesos al nacer, vamos a utilizar el criterio clínico que permite identificar a los niños según su peso en 4 categorías. Aquellos que nacen con peso inferior a los 1500 gramos se considera como nacidos con muy bajo peso, los que están entre 1500 y 2500 con bajo peso, entre 2500 y 4000 con peso normal y más de 4000 con peso elevado. Estos números, estos valores, no provienen, lo digo nuevamente, de los datos que hemos observado, provienen de la teoría, de los antecedentes, de los criterios clínicos que existen para clasificar. Entonces, con estos criterios construimos los intervalos y la cantidad de individuos que caigan en cada uno de ellos, la proporción de individuos que caigan en cada uno, dependerá de la muestra que hemos observado simplemente. Estos 3 procedimientos van a servir para construir tablas de distribución de frecuencia cuando tengamos una variable cuantitativa de tipo continuo, es decir, que no permite la enumeración de todas sus categorías. Hay que destacar que el procedimiento de construcción de intervalos, cualquiera sea el de los 3 que hemos mencionado, sirve para la presentación de la tabla y no más. Cuando querramos hacer análisis más detallado, como por ejemplo calcular medidas de resumen, tema que veremos más adelante,
será necesario recurrir nuevamente a los datos originales. Debemos utilizar los datos tal como están porque queremos evitar la pérdida de información que implica la construcción de estos intervalos, es decir, no saber cuántos de los individuos que caen dentro del intervalo tienen cada valor exacto de la variable. Estos límites suelen conocerse como límites personalizados de la variable. La otra operación, o la otra manera de expresar de manera resumida una variable, es a través de representaciones gráficas. Una representación gráfica intenta provocar un impacto visual, pretende que logremos a través de una mirada rápida de la información, hacernos una idea de cómo están organizados los datos. Cuando la variable es de nivel nominal, el gráfico más frecuentemente usado es el gráfico de barras, que constituye simplemente, como vemos aquí, en la distribución de frecuencias con las categorías ubicadas en el eje horizontal. El eje horizontal del gráfico contiene los nombres de las categorías y el eje vertical las frecuencias. Estas pueden ser las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, o también esas frecuencias relativas pueden expresarse en porcentajes. El gráfico no pierde la forma y normalmente preferimos porcentajes o frecuencias relativas cuando queremos comparar gráficos de barras. Estos gráficos estos rectángulos tienen una base que es arbitraria, pero para todas las categorías igual, todas las categorías tienen la misma base en los rectángulos, y una altura que es simplemente proporcional a la frecuencia. El orden en que se colocan esas barras es completamente arbitrario porque las categorías en una variable nominal no están ordenadas. Entonces no es necesario respetar una determinada secuencia de esas categorías. Suele ordenárselas de mayor a menor en relación a la frecuencia para facilitar las comparaciones entre categorías, pero no es obligatorio. Con las variables nominales también a veces se utiliza el gráfico de sectores circulares. Este es un gráfico que debe usarse con cuidado porque no es tan claro para mostrar la información como lo es el gráfico de barras. De hecho, con más de 4 categorías es completamente desaconsejable utilizar un gráfico de sectores. Sucede que el ojo humano es bastante menos apto para detectar diferencias de ángulos que para detectar diferencias de alturas. En los rectángulos es fácil, en un gráfico de barras, saber cuál es más alto, mientras que en un gráfico de sectores una diferencia pequeña entre un sector y el otro puede pasar desapercibida o percibirse mal. Entonces, no más de 4 categorías, y en especial que no haya categorías demasiado pequeñas o demasiado semejantes entre sí, porque también eso perturba la distinción. Los efectos visuales, tales como 3D, son completamente desaconsejados porque no aportan nada de información y entorpecen la lectura, en especial en el caso de un gráfico de sectores, que puede hacer que un sector visto en primer plano aparezca artificialmente más grande que otros sectores. Cuando trabajamos con una variable cuantitativa, el gráfico que construiremos va a estar ligado a una partición del rango de valores de esa variable en una cierta cantidad de fragmentos, de manera equivalente a la construcción de los intervalos que mencionamos hace un momento, pero ahora se tratará de un número variable de intervalos y con el requisito de ser construidos todos con la misma amplitud, es decir, usando el primero de los 3 procedimientos que mencionamos para la construcción de intervalos. El gráfico que resulta de esa partición se conoce como histograma y tienen los rectángulos, también son rectángulos, la diferencia con el gráfico de barras, estos rectángulos son adyacentes, van pegados uno al otro porque hay continuidad, donde termina un intervalo, continúa el siguiente. Y por cierto, no hay posibilidad de modificar el orden entre esos intervalos. La amplitud de los intervalos es para todos igual y la altura del rectángulo va a depender de la frecuencia. Nuevamente puede utilizarse frecuencia absoluta o bien, a los fines de la comparación, frecuencias relativas o porcentajes. El histograma puede modificarse cuando uno está explorando los datos, ajustando la cantidad de intervalos, o dicho de otra manera, ajustando la amplitud de estos intervalos. Las dos cosas varían juntas. Intervalos más amplios implican menos intervalos. Puede probarse con más o
con menos intervalos, de tal manera que tengamos una idea, podamos hacernos una idea de la forma en que están distribuidos los datos. Esto en las etapas exploratorias de la información para hacernos una idea de su distribución. El mismo histograma suele construirse, sobre el histograma suele construirse una línea quebrada que une los centros de cada uno de los rectángulos y anclándolo además sobre el eje horizontal, de tal manera que se construye una poligonal que se conoce como polígono de frecuencias. Ese polígono de frecuencias estilizado da lugar a la que llamamos curva de densidad o gráfico de densidad y nos da también una idea aproximada de la forma en que están organizados los datos, es decir, si están concentrados en los valores más bajos, en los valores más altos, etc. En todos estos gráficos estamos utilizando el eje vertical para las frecuencias simples, ya sea absolutas o relativas. El gráfico que corresponde a las frecuencias acumuladas es el que se conoce como ojiva, o también puede construirse el gráfico que conocemos como histograma acumulado, que es como el histograma, solo que utiliza las frecuencias acumuladas. Entonces es un gráfico siempre creciente, o al menos no decreciente. Si alguna categoría no aporta nada, el gráfico no aumenta, pero nunca disminuye, porque estas categorías son aditivas, van agregando, como son frecuencias acumuladas, van agregando frecuencias a cada caso. La frecuencia acumulada, en su gráfico en versión estilizada, es la que conocemos como ojiva. Si se trata de una variable ordinal, la curva queda entrecortada y tiene esa forma. En este ejemplo vemos el uso de la ojiva para establecer cortes sobre los valores de la variable. Dado que el eje vertical de la ojiva tiene frecuencias acumuladas, y en este caso estamos utilizando frecuencias relativas acumuladas, podemos ubicar determinados porcentajes y establecer grupos. Si cortamos en el 25%, el 50% y el 75%, construimos 4 grupos que cada uno contiene el 25% de los casos. Si cortamos en el 50%, tenemos 2 grupos, cada uno con la mitad de los casos, y del mismo modo los siguientes. Esto permite, de manera gráfica, armar una categorización de una variable según el segundo de los criterios que habíamos mencionado para categorizar, que era el de igual proporción de casos en cada uno de los